Hola, pues estaremos exponiendo la historia del té y la participación de este en las culturas del mundo. Bueno, se cree que el té proviene de una provincia montañosa y vasta de vegetación llamada Yunnan. Se cree que ahí la planta Camellia sinensis fue donde creció por primera vez. En realidad no existe registro histórico concreto sobre la primera vez que esta se hizo para consumo humano. Sin embargo, sí que existen algunas historias que tratan de explicar este inicio del té, de la bebida. Bueno, pues la leyenda dice que en el año 2737, en China, un emperador llamado Shen Nung estaba reposando bajo un árbol, mientras que uno de sus súbditos hervía agua, y en ese momento algunas hojas silvestres cayeron sobre el agua que estaba hirviendo. Luego se infusionaron estas hojas como pasa. Luego el emperador, en su curiosidad, bebió esta bebida y le pareció muy refrescante. Lo que tenemos 100% cierto nada más de este relato fue que la primera vez que se bebió té de esta manera fue en China. Bueno, y de todas las maneras. Quizá no fue de la manera actual, pues antes masticaban las hojas y realizaban algunas preparaciones medicinales para aliviar enfermedades comunes. Este no era un alimento de consumo masivo, o sea, no se conocía en gran parte ni siquiera del país, pues fue hasta después del 206 a.C. Que la infusión comenzó a popularizar. Bueno, en la historia del té en China se distinguen tres periodos o tres épocas asociadas con una dinastía cada una. La primera es la dinastía Tang, donde el té, esta dinastía fue del año 960 al 1279, y aquí las hojas se ponían al vapor, después se comprimían en ladrillos y ya cuando se iba a preparar el té se desmenuzaban o se destruían y servía luego se agregaba sal, se agregaban verduras y especias. La segunda época es la de la dinastía Song. Aquí el té era la era del té batido, donde las mejores hojas del té eran seleccionadas y molidas hasta obtener un polvo fino. Y este fue el origen del té matcha. De aquí fue donde los japoneses se agarraron y crearon o establecieron la tradición del té matcha. Luego, por último, es la tercera era, es la de la dinastía Ming, o la era del té infusionado, donde se empezó a ser almacenado en hojas sueltas, así como hoy en día, y fue exactamente el método que los europeos adoptaron, que fue hervir agua en teteras y colocar las hojas para ser infusionado. Y la historia del té continúa. Su expansión de China a Europa. Mucho tiene que ver que se quedó prevalecido en China por bastante tiempo. La mayor o la influencia que llevó a que el té se distribuyera por Europa fueron los holandeses, ya que fueron los mercaderes fascinados con la cultura del té que descubrieron, y de ahí fue cuando se empezó a exportar, llegando a países como Japón, Tailandia, hasta algunos pueblos en el Himalaya. También juega un papel importante una princesa de Portugal, que gracias a ella se hizo popular en Inglaterra, ya que gracias a que era de la realeza, fue nombrado o acostumbrado a que se tomara té como parte de la alta
sociedad. Después de ahí se logró, gracias a los mismos holandeses, a introducir en el país latinoamericano y americano. De ahí se llegó a una isla de Manhattan, que anteriormente, por ahí de los años 1600, se llamaba Nuevo Ámsterdam, pero ya después de como a mediados del 1600 se cambió a Nueva York, como lo conocemos actualmente. Y como ya estaban bastante popularizadas las raíces del té, ahí fue donde más impacto tuvo y se creó una bebida que actualmente es muy famosa. Bueno, realmente fueron dos americanas, y les comento de momento, conozco la del té helado, que fue gracias a un señor que en un mercado quiso darse a conocer por vender té, pero el clima no le favorecía por el calor que hacía. Entonces alteró la infusión con hielo y de esa manera logró el famoso té helado o iced tea. Gracias a Estados Unidos se hicieron nuevas creaciones. Una de ellas durante el siglo pasado fueron las bolsitas de té, ya que el comerciante Thomas Sullivan, como quería comercializar el té y enviar pequeñas porciones a sus compradores, creó unas pequeñas bolsitas de tela donde pusieron ahí las hierbas, especias, entre otras, para su comercialización. Esto influyó en una nueva forma de infusionar el té. Ya al momento de llegar a su hora de expansión, la colonización hizo que el té se les facilitara viajarlo o transportarlo de un lugar a otro. Esto desde que los ingleses, donde se establecieran, siempre los acompañaba la bebida. Y uno de los lugares que nos marca esto es Canadá, ya que tiene ciertas costumbres británicas. Tiene diferentes características y propiedades. Hay varios tipos de té, en este caso té rojo, té verde, amarillo, blanco, negro y azul, y todos vienen de la misma planta llamada Camellia sinensis. Todos estos tipos de té tienen diferentes sabores y perfiles de olores, en este caso también un contenido muy diferente de cafeína. Y todos estos tipos de té tienen diferentes beneficios, pero sus principales de todos son que tienen diferentes antioxidantes y benefician a la salud, en este caso cardiovascular, mejora, tiene un apoyo inmunológico y sobre todo ayudan a reducir algunos tipos de cáncer. En América se fue introduciendo el té, pero lo que sería centro y sur fue un poco más lenta su adaptación, ya que otros países europeos influenciaron en cuestión del café, aunque hay una excepción que sería Chile, ya que tiene un nivel alto de consumo del té. Ahí no se sabe a ciencia exacta quién fue quien les mandó el té, pero se dice que más o menos fue en el año de 1795 gracias a una tripulación. Y con esto damos entendido que el té tiene una gran versatilidad y veremos qué nos espera. Contenido de cafeína. El contenido de cafeína en el té, claro que es posible, ya que el té negro contiene más cafeína y el té blanco contiene menos, y también dependiendo el tiempo de infusión. En cuanto a las culturas y rituales, a lo largo del tiempo en el mundo se han ido expandiendo mucho, ya que desde los países de origen, que son China, Japón e Inglaterra, gracias a ellos crearon un Día Internacional del Té, y pues se celebra en muchas regiones de esos países. En cuanto a los sabores aromas, depende mucho del tipo de planta que sean, ya que existen florales, frutales, ahumados e incluso terrosos. También depende mucho del tiempo de infusión y la temperatura que esté el agua, ya que esto se realiza mediante una infusión de agua caliente con las hierbas y frutos
ya sea dependiendo el tipo de té y los sabores que requieras, e incluso se pueden tomar con leche o con agua, dependiendo. En el año 1840, Ana María, duquesa de Beaufort, a causa de la larga espera entre la comida y la cena, decidió beber una taza de té acompañada de un tentempié, que la usó para calmar el hambre. Actualmente se mantiene un protocolo de la ritual del té, que son las teteras de cerámica y de porcelana, y se sigue estrictamente las normas de la preparación y del reposo de la infusión. El té en la India. El té es la bebida más tradicional en la India, siendo el té negro el más consumido por la población. Se bebe tanto para el desayuno como para las comidas o para cualquier momento, ahora sí que celebrativo. Este té es el té masala chai, que es un tipo de preparación muy popular en el sur de la India, ya que consiste en mezclas a base de té negro, que era el Assam brokem, especias, así por ejemplo era el clavo, el cardamomo, la canela, jengibre y entre otros, ya que por eso este té suele consumirse a las 4 de la tarde, acompañado de una pequeña comida y así. El té es probablemente la bebida favorita de los rusos, quienes sirven en peculiares teteras llamadas samovar. Por lo general son metálicas, decoradas con imágenes provenientes del folclore ruso. En estas teteras se suele hacer un té negro muy cargado llamado savarka, el cual añaden un poco a la tetera con una taza de agua caliente y se obtiene en la parte de abajo samovar para poderlo diluir. Por último, el té en Estados Unidos, el té helado presenta aproximadamente un 80%, que es muy consumido en los Estados Unidos, desde que el joven Richard Blechim, algo así, lo puso en moda en la Feria Mundial en el año de 1904 en Saint Louis, cuando debido a las calurosas temperaturas que había en esas épocas, pues se le ocurrió hacer diferentes mezclas con hielo, el cual pues elaboró la fusión, que era el té, pues el té helado, que era más conocido como el iced tea.